Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles acá compartiéndoles a Jesús Poveda, al doctor Jesús Poveda. Él es médico psiquiatra, tiene una gran consulta allá en España, en Madrid, un gran equipo de trabajo interdisciplinario. Y bueno, el día de hoy tiene una bellísima noticia. Recordarán ustedes, como nosotros, a José María Poveda, que tuvo 15 programas en este canal de YouTube. Pues un ser humano muy especial, muy, muy especial, también médico psiquiatra, hermano de Jesús Poveda. En total 11 hermanos, ¿verdad, Jesús? Así es, 11, ¿sí? 11 hermanos, una familia bellísima, y José María dejó huella. En cada uno de nosotros, pues hay algo, ¿no? Que nos hace sentirnos acompañados desde el cielo por José María Poveda. Y ahora con la gran noticia de que su casa ya está al servicio de la investigación académica, ya puede ser hospedería para estudiantes de medicina, estudiantes de psiquiatría. Y bueno, todo esto gracias a varios amigos de José María Poveda, colegas, y de Jesús que se han organizado. Pero cuéntanos todo de la casa del doctor Poveda. Se llama La Casa del Profesor. La casa Es del... el título original, ¿vale? La Ah, Casa del Profesor es una casa que hay en la Sierra de Madrid, en la calle, en un pueblo que se llama Soto del Real, que es un bellísimo pueblo de la Sierra de Guadarrama, a 40 kilómetros de Madrid capital. Y resulta que era la casa que tenía mi hermano, y una casa con 5 hectáreas, que para las personas que no saben de hectáreas son 5 campos de fútbol, o sea, es un espacio bastante grande, con un inmenso bosque de robles y de fresnos. Y entonces resulta que mi hermano tenía toda la casa como buen profesor que ha viajado por todo el mundo, llena de libros, llena de mapas, llena de recuerdos de lugares del planeta. Y entonces un grupo de profesores de la Universidad Autónoma, donde él ha sido profesor 40 años, un buen grupo de alumnos suyos de distintos cursos, especialmente de doctorado, esas personas, esas 50 personas que son doctores por las tesis doctorales que les dirigió José María, pues hemos organizado un grupo y es un grupo de profesores y alumnos que queremos como revitalizar esa casa rural que se llama la Casa del Profesor. Y esa casa del profesor la hemos constituido a través de un instituto que reúne las condiciones que tenía José María, se llama Instituto Poveda de Agustín de Inteligencias Múltiples. Es el IPAIM. Es un nombre así un poco rimbombante porque se llama IPAIM. Y a través del IPAIM pues hemos puesto en marcha esta iniciativa y estamos verdaderamente contentos porque se va a empezar a ocupar ya fines de semana a partir del siguiente fin de semana y vamos a empezar a tener actividades y cada mes tendremos una actividad de mucha categoría y sobre todo va a tener un espíritu eh, universal en el sentido que en este grupo hay personas de México, hay personas de Venezuela, hay personas de Colombia, hay personas de Bolivia, hay personas de Argentina, hay personas de Chile, por supuesto de Estados Unidos, por supuesto de Italia. Y entonces va a ser una casa del profesor que va a tener ese talante universal, ¿no? Pensamos que ese es un talante muy importante y un talante también práctico. O sea, no van a ser reuniones o estancias para teorizar, sino para entrar en vivencias, ¿no? Aspectos vivenciales, ¿no? El último trabajo que hicimos con José María allí fue un inipi, precisamente, que es un ritual aprendido de indios y lo compartimos con él y este año también lo haremos en una de las lunas llenas, pero sobre todo es poner en marcha una iniciativa cultural de ámbito internacional y un espíritu muy práctico, ¿no? Y potenciada y fundamentada en las personas que de José María pues, recibieron ese impulso que él sabía transmitir, ¿no? José María sobre todo era un gran motivador, ¿no? Entonces, de hecho, siguen llegando cartas y correos electrónicos y visitas de alumnos a su despacho, a pesar de que él ya llevaba de profesor emérito 3 años, o sea, ya desde hace 3 años que no da clase en la universidad, pero proyectos que él puso en marcha, como una tesis doctoral sobre la salud mental en los saharauis,
en un campo de refugiados que hay en Tinduf. Esta es una historia que es muy curiosa porque resulta que en el Sáhara, que es un inmenso desierto que hay en África, hay una parte marroquí y otra parte argelina. Pues en la zona de Argelia hay un sitio que se llama Tinduf, que es un campamento donde se desplazaron los saharauis pendientes de hacer un referéndum, pero esto pasó hace 40 años. Entonces resulta que es el único campamento de hace 40 años en el que viven ya generaciones de personas que han nacido en ese campamento y que ya algunos lógicamente han muerto, viviendo en una situación de transición, ¿no? Entonces José María inició una investigación sobre salud mental y esa es una tesis doctoral que, que él dejó pendiente y esperamos que se lea dentro de poco porque he cogido ya la dirección de esa tesis. Y la idea es esto, es líneas de investigación que tenía José María y además de las líneas de investigación de tesis doctorales y proyectos como el ambiciosísimo proyecto de Medicina 3.0, pues gracias un poco a que esté en marcha ya la casa del profesor, pues han empezado a llegar ya personas que quieren venir. De hecho, este fin de semana han llegado a España personas de la Universidad de Bolivia, que fue una de las universidades con las que tuvo convenios en el último año que estuvo vivo. Y, y vamos a empezar a utilizar esa casa y sobre todo el espíritu de esa casa, ¿no? Que es un espíritu, como digo, de aprendizaje internacional y con un espíritu muy práctico, ¿no? Y también, lógicamente, muy libre. Tú conocías bien a José María, ¿no? Y si algo le caracterizaba era esa libertad que le permitía pues, estar en México cuando había que ir a México o ir a Camboya cuando había que estar en Camboya o quedarse en España porque a veces hay que estar en España para organizar bien las cosas, ¿no? Así que Bueno, se pone en marcha José la María, casa del profesor, ajá. que es como una especie de, queremos que sea como una especie de portaaviones donde se pueda aterrizar, repostar y volver a despegar, ¿no? Qué bonito, muy bien. Bueno, es que hay que decir que José María Poveda nunca se casó porque estuvo consagrado a la educación, a la formación de médicos, a la formación de investigadores y él mismo a la investigación, toda la vida investigando sobre las situaciones más extrañas donde pocos se metían a investigar. Por ejemplo, el tema de los chamanes. Chamanes en varias partes del mundo. José María fue a buscar a los chamanes, no a los charlatanes, Yo, no, a de los hecho, chamanes, sí. a los verdaderos chamanes que son los médicos psiquiatras de los pueblos, porque los otros aquí en México les llamamos curanderos a los que curan el cuerpo, ¿no? La salud del cuerpo, las partes así como el estómago, la garganta, los que dan hierbas, ¿no? Para curar el cuerpo, pero el que Sí, cura la mente es el chamán, ahí está el sí. libro. Este Ajá, es el libro que escribió José María que se llama Chamanismo y el subtítulo es muy bueno porque es El arte natural de curar. La tesis de este libro es que los médicos hemos existido siempre en la historia de la humanidad, el curandero, y de hecho la traducción de chamán más común es el que sabe, ¿no? El que sabe ayudar, ¿no? Y entonces José María hizo este trabajo que es publicado por una gran editorial que, que es Espasa y es un trabajo que es un compendio de todos esos viajes que él hizo por todo el planeta, realmente, pues desde en América, desde Canadá a todo Estados Unidos, a México, bajando hasta el Amazonas, y luego en Oriente también, ¿no? Por supuesto, eh, los sufís, por supuesto, muchísimos del sureste asiático, tanto de Camboya como Tailandia, como Vietnam, que eran un poco como la parte de atrás de su casa. Y este libro es un libro que ha marcado eh, todo una especie de reconexión uniendo la ciencia de un profesor como José María, que se formó en la Universidad de Navarra, que además de hacer medicina hizo filosofía, con estas tradiciones milenarias que funcionan, ¿no? sí. Y me acuerdo que un tema que decíamos José María y yo es que muchas personas cometen el error de decir que el chamanismo es medicina alternativa, cuando en realidad es medicina complementaria, porque esa sabiduría que tienen los chamanes de que un brebaje de esta planta, como puede ser la tila, pues tiene
características ansiolíticas, pues a lo mejor hay que empezar por la tila antes que el lexatín, ¿no? O experiencias chamánicas que se llaman peak experience, que son experiencias vitales que te marcan, ¿no? Entonces, pero creo que esas experiencias están muy bien relatadas en este libro, ¿no? Es un Claro, libro que tiene un... cómo pasar 3 días de ayuno en lugares recónditos, ¿no? Que es como un ritual que también viven en algunas comunidades originarias, que mandan a los jóvenes, es como su proceso de iniciación, 3 días a una zona inhóspita y a ver cómo sobreviven esos 3 días. Es una experiencia chamánica y está de observador el chamán cuidando el alma del jovencito al que mandan a vivir esa experiencia. Entonces, las experiencias chamánicas las tomó él en cuenta, José María Poveda, en sus investigaciones, para comprobar que la medicina tiene que ser psicosomática, es decir, tomar en cuenta el alma y el espíritu del paciente. Cuando se va a curar alguna dolencia del cuerpo, hay que buscar el origen también en el alma. ¿Cómo está el alma? Porque hay unidad sustancial de cuerpo y alma. Y él hizo una crítica muy fuerte y bien comprobada de por qué ha sido insuficiente la medicina, digamos, materialista, donde solo toma en cuenta el cuerpo, el mecanismo corpóreo y se olvida de lo que está pasando en el alma que procura, que provoca Sí, enfermedades. un problema que hay ahora mucho en la medicina actual es que la medicina actual se ha quedado solo en un aspecto biologicista, ¿no? Y entonces habla del cerebro, pero no habla de la mente, ¿no? Sí. Y en el chamanismo se ve muy bien esa conexión alma-cuerpo, que es precisamente la mente, ¿no? Y este es un libro que por supuesto que es un poco como uno de los temas de fondo de esta casa del profesor, ¿no? Decir que en esta casa del profesor, además de cursos relacionados con esto, se van a abordar temas que son especialmente relevantes, ¿no? Porque a José María le gustaba mucho unir tradiciones milenarias chamánicas con tecnología punta como la realidad virtual, ¿no? Y Ahora, entonces, la verdad que también este contraste hermosísimo entre locura y creatividad, otra tesis de José María Poveda, una propuesta súper brillante. Locura y creatividad, introducción a la psicopatología de José María Poveda. Entonces, él no echaba nunca así como al desprecio y a la basura a las personas que tuvieran algún trastorno de personalidad, alguna patología mental, sino que los rescataba. ¿Cuál es la virtud oculta detrás de esta patología, no? Como yo he hecho con personas con discapacidad física, ¿no? ajá, ¿Qué hay detrás de un ciego? Pues mucha inteligencia y memoria, porque no lo ve, entonces lo recuerda a través del oído. Y así, ¿no? Entonces, José María hacía eso mismo con las patologías mentales y logró dignificar a las personas con enfermedad mental. ¿Eh? una pregunta que surgió un día que le dije que había estado con un viejo amigo mío, eh, que le dije, pues este amigo mío es ciego, pero, y además es ciego de nacimiento, ¿no? Y me dijo, oye, le tienes que hacer una pregunta que es, ¿cómo sueña? ¿Cómo Pues suena? porque hay personas que han adquirido la ceguera a lo largo del tiempo, pues que han tenido una degeneración del nervio óptico, porque han tenido una intoxicación, porque hay intoxicaciones que producen ceguera, infecciones que producen ceguera, pero son personas que antes han tenido imágenes. Y entonces esas personas sueñan con imágenes, que es como soñamos los que estamos viendo este vídeo, ¿no? Los que lo están oyendo y son ciegos no, pero los que lo están viendo y no Sí, son ciegos es imágenes, ¿no? qué bueno. Así que le hice esa pregunta y la respuesta fue interesantísima porque el ciego de nacimiento me comentó que él soñaba en conceptos, Mm. porque él tenía un concepto que era el concepto avión o el concepto coche o el concepto bicicleta. Y cuando se imaginaba una bicicleta donde iba un niño y tenía un accidente, se imaginaba el concepto que él tiene de bicicleta, ¿no? Que no necesariamente es un concepto visual como el que tenemos nosotros, ¿no? Es Entonces, discursivo, soñaba en exactamente, discursos, eran diálogos lo que soñaba. eso es, eso es, Qué eso es, sí. bonito, qué interesante. Bueno, entonces José María Poveda es alguien increíble.
Alguien que sigue entre nosotros, está su casa. Ahora la pregunta de los 64,000. En esa casa podrán ir investigadores de todo el mundo a explorar la biblioteca de José María, sus conferencias, porque tiene un archivo enorme en su computadora de conferencias y un montón de USBs con conferencias y conferencias y cursos impartidos. Podrán explorar todo ese material para hacer investigación. Ujú. Bueno, muchos de esos materiales, lógicamente, quedan en esta casa a disposición de los que quieran investigar y sobre todo queda una inmensa colección porque él tuvo la curiosa costumbre de, hasta poco antes de fallecer, guardar álbumes como los clásicos de fotografías de sus viajes. Sí. Entonces hay más de un centenar de álbumes de viajes que realmente es como hacer un recorrido por la aventura muy interesante, ¿no? Viendo también un concepto muy interesante que es el de psicología evolutiva, ¿no? Viendo a lo mejor cómo enfrentaba un tema nada más terminar la carrera y cómo cuando pasados unos años se volvía a enfrentar a ese tema le daba otro enfoque, ¿no? Y es muy interesante cuando no solamente abordas cuestiones difíciles que otras personas prefieren no abordar, sino además las abordas con una visión de psicología evolutiva, ¿no? De esto, cómo lo vi yo cuando acabé la carrera, cómo lo vi yo cuando tenía 50 años con mucha experiencia, cómo lo veo yo ahora que tengo 70 años. Entonces es muy interesante, no, no solo los temas, sino la mirada con la que te enfrentas a esos temas. Claro, Y ¿cómo fue eso, evolucionando él como investigador? ¿Cómo fue evolucionando y sus nuevos descubrimientos a lo largo del tiempo? uh-huh. Había un tema muy, muy interesante que a José María le gustaba mucho cotejar, decimos en el mundo de la medicina, contrastar la visión subjetiva con la visión objetiva. Entonces, por ejemplo, uno de sus primeros trabajos de investigación, que lo publicó en el año 76, o sea, estamos hablando no solo del siglo pasado, sino de hace muchísimos años, eh, él se sabe que las personas que están deprimidas tienen baja la psicomotricidad, ¿no? Y es doctor, estoy deprimido, apenas me muevo, pero dice José María, sí, vale, pero esto hay que objetivarlo. Entonces, él hizo una investigación que fue pionera, que consistía en poner una especie de pulsómetro en la muñeca con un aspecto muy rudimentario, que era una bola que se movía, y entonces se veía la cantidad de movimiento del paciente, ¿no? Y hay gráficos muy bonitos donde se ve que a partir de la psicoterapia empieza a mejorar, porque empieza a aumentar el número de movimientos de ese paciente, que es una manera de cotejar cómo esa depresión se va curando, ¿no? Entonces, no solamente la visión subjetiva de se me ha parado la vida, sino que objetivamente hablando se le había parado la vida, ¿no? Pero cuando empieza otra vez una terapia adecuada y un modo de superar esa situación, se ve cuantitativamente cómo esa persona ha mejorado. Por eso, él estuvo muy influido por un doctor que se llamaba el doctor Rodríguez Delgado, que fue uno de los investigadores españoles que trabajó en Estados Unidos y trabajaba neurológicamente en los centros de impulsividad. Y entonces este investigador hizo una investigación muy famosa, que se puede buscar en internet, es Rodríguez Delgado, impulsividad toro. Y entonces él hizo un implante dentro del cerebro en la zona de la impulsividad. Hay una frase muy famosa de un filósofo español que es Unamuno, que dice que los españoles, cuando no entienden, agachan la cabeza y embisten, ¿no? Como una metáfora de cómo a veces. Y entonces este Rodríguez Delgado estudió los toros, estudió la embestida de los toros y estudió que estimulando la zona de la impulsividad y paralizándola, el toro se paraba, ¿no? Y hay una foto muy famosa en la que José María participó de alguna manera de aquel experimento, en la cual salía a una plaza este doctor, el toro tenía como unas vendas cerca de los cuernos, que en realidad eran unos electrodos implantados, y cuando se acercaba a él, que parecía que le iba a pasar por encima, estimulaba esos electrodos, el toro se paraba, pero se paraba radical, ¿no? Wow. Entonces es muy interesante esa investigación, ¿no? De conductas, de impulsividad, pero con un cierto rigor científico, ¿no? O sea, no una habladuría o una Sí, experiencia sin más, sino, oye, esto se puede investigar y esto se puede objetivar de esta manera y esto se puede repetir, ¿no?
Por eso el afán de José María de dirigir tesis doctorales, ¿no? Yo a veces discutía con él porque él dábamos clases juntos y a veces pues te llamaba, oye, es que estoy en Venezuela, no puedo impartir hoy la clase, ¿podrías impartirla tú? Pues claro que sí, ¿cómo no voy a impartirla yo? ¿No? Pero le decía, pero ¿y qué haces ahí? Dice, no, es que estoy terminando una tesis doctoral y entonces a lo mejor era una línea de investigación preciosa porque, y esta es una de las cosas de José María que era muy interesante, que acabas de enseñar el libro de locura y creatividad, ¿no? Hemos hablado mucho, José y yo, de creatividad, ¿no? La creatividad en esencia es hacer otra cantidad de otra calidad. O sea, es algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y una cosa muy creativa de José fue cuando en un momento dado, en concreto al comienzo de este siglo, desde el 2005 al 2020, esos 15 años, empezaron a surgir dificultades reales para viajar a Europa y poder hacer los cursos de doctorado, ¿no? Entonces, en algunos países, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Bolivia, eh, por ejemplo eh, en Cuba también por supuesto en Paraguay, no había doctores en las universidades porque si esos investigadores o esos médicos venían a España tenían que dejar aquello durante un año y dejar durante un año un trabajo allí y dejar a la familia allí es como someterla a una situación muy difícil, además de que económicamente era en ocasiones insostenible. Entonces lo que se le ocurrió a José es, oye, ¿y por qué no en vez de que vengan ellos aquí, montamos un equipo de 6 profesores y vamos viajando cada 6 meses a esos países y les damos las clases y aunque ellos están matriculados en la autónoma y los profesores somos de la autónoma y ellos son doctores por la autónoma, no tienen que desplazarse aquí, somos nosotros los que nos desplazamos allí. Entonces ese es el tipo de creatividad, ¿no? Es Sí. resolver un problema de una manera distinta donde hay un gran beneficio para las personas, ¿no? De hecho, La en idea, la Venezuela, idea, la idea que se quedó también como proyecto de llevar a las mujeres indígenas a estudiar enfermería a las exactamente, universidades públicas y privadas con su mamá, hospedadas eso, en las habitaciones de la universidad. Y así la jovencita de pueblo, la jovencita indígena, campesina, pudiera estudiar enfermería acompañada de su mamá en la misma habitación de la universidad, tomar clases y con ese saber irse a su pueblo a trabajar. Qué lindo. eso es, eso es. Sí, sí, o sea, precisamente la creatividad se suele poner muchas veces como ejemplo de creatividad el tema de la fregona, ¿no? Que es un palo y la bayeta, ¿no? Pues a alguien se le ocurrió con un palo unir la bayeta y así no tener que agacharse, ¿no? Entonces, como un término que usaba mucho Leonardo da Vinci, que le gustaba mucho a José María, que era lo de conexiones, ¿no? O sea, hacer conexiones para resolver cuestiones que a veces son difíciles, ¿no? Por Sí. eso José María Y se... bueno, también quiero decirte que muchas de las previsiones de José María a nivel geopolítico se están dando hoy. Es Ujú. impresionante todo lo que él advirtió antes de morir y que nosotros decíamos, "Ah, no, José María, exagera. No, no, José María, por favor, ya te estás pasando, ya ubícate. No, no, José. Todo está pasando, todo lo que dijo, todo lo que dijo a nivel geopolítico, lo que estamos viendo, no voy a repetir las noticias de esta mañana o de ayer o de hace una semana, lo que estamos viendo lo predijo José María. En toda Ujú. América Latina, en Europa, en Rusia, en China, en Asia, en Estados Unidos especialmente, Trump y Biden y todo lo que se deriva de eso, todo lo que él previó está sucediendo. Ujú. Estaba Bueno, informadísimo, como investigador estaba informadísimo. ujú. Bueno, claro, él, por ejemplo, con todo el famoso tema del COVID, él vivió el COVID estando en Camboya, ¿no? Camboya es un país muy cercano a China, Camboya es un país de ámbito rural, por lo tanto el impacto del COVID fue menor, pero la información fluye ahora mismo por Internet como estamos haciendo este programa hispano-mexicano, ¿no? Yo estoy en la Universidad Autónoma de Madrid y ustedes están ahí en México y está fluyendo la información, ¿no? Pero si la antena la pones en Camboya, parece que esa antena recibe como más información de sitios más cercanos, como puede ser, por supuesto, Corea
del Norte y Corea del Sur, como puede ser China. China, información oficial e información no oficial, ¿no? Y entonces sí que él fue muy pionero, ¿no? Desde al mes siguiente de que empezara el COVID, allí en China, él me informó, él viajó para allá precisamente en marzo, digo en marzo, en noviembre del año 19 Cuando empezó y todo. no, cuando empezó todo, y él no volvió a Madrid hasta mayo del 21, ¿no? Y él tenía una información muy privilegiada, ¿no? Porque al estar en una universidad, habiendo sido subdirector del departamento y habiendo dirigido estas líneas de investigación tanto en América como en Europa, como en el sureste asiático, tenía una información muy fácil de contrastar, ¿no? Y Sí. entonces, desde el primer momento, hablábamos de ese posible virus que sin lugar a dudas era un virus en el que se estaba investigando y que esa investigación, pues en un momento dado, al no reunir los requisitos de investigación que se cumplen a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, pues en China se les escapó, ¿no? Se les escapó y esa tesis, pues años después se ha visto que era así, ¿no? Que si fue intencionado o no intencionado, yo creo que no es intencionado, ¿no? Pero que se estaba investigando sobre este tema en Wuhan, pues sí que es obvio, ¿no? Entonces Pero él enseguida, también previó el terrible conflicto que habría a partir de la discordancia entre Biden y Trump sí, sin y duda. el impacto a nivel geopolítico. Y también previó esta división de poderes, ya no bipolaridad, sino multipolaridad. O sea, estaba muy a la vanguardia, estaba clarísimo de lo que iba a pasar. Haz de cuenta que me leía las noticias antes de que las cosas sucedieran. Impresionante, José María. Un gran Bueno, líder. en ese aspecto es muy interesante entender un fenómeno y es que amanece en Japón, ¿no? En el sentido, al menos decimos eso en Europa, ¿no? Y que cuando Japón lleva ya todo el tiempo funcionando, amanece en el Oriente Medio, Israel, luego amanece en Europa, luego amanece en América, ¿no? Y sí que muchas veces la información él la tenía como de primera mano, ¿no? Y eso es muy interesante. No solamente la información, sino la capacidad de lectura de la información, ¿no? Sí, Porque ahora mismo hay un problema bien interesante, y eso lo sabemos todos los que estudiamos un poquito los medios de comunicación, que es todo el tema de la intoxicación de la información, ¿no? O sea, que puede haber un momento en el cual tienes tanta información y estás tan intoxicado por la información que no discriminas cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿no? Y ujú, tener un poco la intuición de saber qué información es verdadera, qué información no es verdadera y qué información conecta y es congruente, ¿no? Y eso es lo que sí que tenía José María, ¿no? Una gran intuición. También por esa formación que hemos comentado al principio del programa, ¿no? Porque él tenía una formación científica como médico muy consolidada y muy fuerte de la Universidad de Navarra, pero también tenía una formación filosófica, ¿no? Él era sí, eh, médico y filósofo, ¿no? Y además siempre con esas inquietudes que te da la filosofía, ¿no? Y ese toque de humildad que te da el ser filósofo, ¿no? O sea, Sócrates, que es como el padre de todos los filósofos, antes de morir dijo la frase de solo sé que no sé nada, ¿no? Pues José María tenía esa humildad de reconocer que aunque había escrito muchísimos libros, había dirigido muchísimas tesis doctorales, tenía líneas de investigación muy interesantes, pues él nunca perdió esa capacidad de asombro, ¿no? Y esa capacidad de reconocer que todavía no sé de esto y que me gustaría interesarme por esto, ¿no? Uh -huh. sí. No, lindísimo, un personaje bellísimo. Gracias a Dios que pudimos tener contacto con él, estar muy cerquita. Yo lo tuve de huésped en dos ocasiones y Ahí siempre, en México, sí. siempre me sorprendía. No había día en el que no aprendiéramos algo de él, porque él no podía pasar un solo día de manera inútil. Algo tenía que regalar de conocimiento, de sabiduría. Es impresionante. Ahora, Jesús Poveda, entonces, esta entrevista es para que convoques a quienes nos escuchan para que visiten, sobre todo me interesa psicólogos, educadores, médicos psiquiatras, que conozcan la casa del profesor allá en España, cerquita de Madrid. Bueno, de hecho es Madrid, ¿no? Es provincia de Sí, Madrid, sí, está dentro de la provincia de Madrid. pero en Está en un zona sitio rural divino.
Sí, es una zona rural, media montaña, o sea, ni es la alta montaña que en invierno no se puede ir del frío que hace por la nieve, pero sí que está en un bosque bien bonito Precioso. y está siendo muy interesante esta experiencia, ¿no? Nos hemos dado ahora como 4 meses, el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para ver si funciona bien este proyecto y queremos consolidarlo, ¿no? Vamos a empezar a hacer un tipo de trabajo que lo hacíamos mucho José María y yo cuando tomábamos una línea de investigación, que era reuniones semanales de trabajo, haciéndolas coincidir además con la hora de comer, ¿no? Es cierto que la Universidad Autónoma de Madrid se come una hora que es entre las 2 y las 4, es una hora un poco rara para los ingleses, pero es un buen momento para reunirse, es un buen momento para trabajar y vamos a empezar a tener reuniones de trabajo desde este siguiente viernes. Vamos a hacer ya calendarios, vamos a hacer objetivos y vamos sobre todo a abrir esas puertas de la casa del profesor y haremos también una página web que se pueda visitar, ¿no? De todas formas, información sobre José María se encuentra directamente entrando en internet, o sea, José María Poveda, médico, y empieza a aparecer toda la información de él. Entonces, en la casa queremos hacer un poco como una recompilación de todas sus tesis doctorales y queremos hacer una recompilación de todos los libros, porque muchos de los libros que él tenía en su casa los tenía y los cedía, estamos recuperando algunos libros y sobre todo queremos hacer un sitio para estar, ¿no? Porque para ser hay que primero estar. Si no estás en un sitio no llegas a ser. Si quieres ser un buen maestro tienes que estar en un ámbito de maestría, ¿no? Si quieres ser un buen médico tienes que estar en un lugar de medicina, ¿no? Entonces queremos construir un lugar para estar y de esa manera mejorar el cómo ser, ¿no? Y mientras tanto pueden llegar con campers, ¿no? Una vez abiertas las actividades, las convocatorias para fines de semana de Sí, investigación, cursos, talleres, trabajo en sí. conjunto, podrían llegar en campers, ¿no? Mientras se van construyendo las cabañas, porque ahí hay 3 habitaciones, si no mal recuerdo, 3 habitaciones. Bueno, Pero estamos... se va a conservar un área como museo, ¿no? No se va a mover no, nada de su no. sitio, el escritorio, El museo lo tenemos en la facultad, Ah, con ya. la foto del suizo doctor, con algunos de sus pasaportes, con algunos de los libros que él escribió. Mm. Y esto está en la facultad. Y lo que queremos en la casa del profesor es hacer realidad lo último que escribió en la pizarra. Porque aquí en la universidad lo último que escribió en la pizarra es esto, no sé si ustedes lo pueden leer, pero lo Ser, primero es ser, luego conocer, luego comunicar, luego convivir y por último emprender, ¿no? Y esto pues lo tenemos escrito aquí en la pizarra, que fueron los últimos, lo último que él escribió, y es ser, conocer, comunicar, convivir y emprender, ¿no? Esto lo escribió el día 11 del 11 del 21 y él falleció el día 12. O sea que como veis hasta el último momento estaba con ideas y con mucho interés en emprender, ¿no? Y es lo que queremos hacer en esa casa, ¿no? Un lugar para ser. Y una vez que uno es, pues ya puede hacer las cosas con más facilidad, ¿no? precioso. José, Jesús, en este momento hemos platicado tú y yo, pero voy a ir metiendo imágenes a este video antes de subirlo a YouTube, ya para cuando lo vean todos los que Mm. están en este momento acompañándonos, lo podrán ver en YouTube con imágenes de la casa del profesor, tal como quedó cuando José María Estupendo. vivía allá y bueno, pues muy atentos a las agendas para distribuirlas a través de todas nuestras redes sociales, las agendas de actividades y espero que algún día un grupo de mexicanos podamos ir para allá. Por lo pronto me Bueno, interesa ya sabes que en México estás tú, hay muchas otras personas y en Guadalajara también, ¿no? De la UDG hay gente también muy implicada, ¿no? Tanto Gabriela como Patricia, como otros profesores, ¿no? sí, Y estáis invitados, por supuesto. y también Joel Luis, ¿no? Joel Luis Claro que también, sí, Joel que Luis. hizo una tesis doctoral guiado por José María Poveda en neuroeducación. Ahora, una última pregunta, ¿cuál era? Ah, sobre el libro de memorias de todos los amigos de Sí, José María en todas partes del mundo.
Y eso es mucho en todas partes del mundo, en todos los continentes. Hay amigos de José María Poveda, que en paz descanse, y mandamos unos recuerdos, unos escritos Sí. recordando las experiencias que vivimos con él. ¿Ese libro cuándo va a estar listo? Bueno, ese libro precisamente va a ser uno de los actos importantes que queremos hacer en la casa del profesor, ¿no? Presentar ese libro con algunas de las personas que hayan escrito el capítulo y eso lo está llevando Sila, ¿no? Y me decía Sila precisamente este fin de semana que he hablado con ella que tiene mucho interés en ya darle el visto bueno definitivo. Está ya hecho, pero todavía no lo hemos impreso ni lo hemos ordenado del todo. Pero será una de las cosas que haremos este trimestre, ¿no? A lo Bueno, mejor incluso, o bien coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, que es una fecha difícil de olvidar porque fue el 12 del 11 del 21. Es, es una fecha Capicúa que la casi. puedes leer del derecho y al revés, ¿no? Sí. Y, y queremos para ese momento, desde luego, tener ese libro, ¿no? Con más de 40 artículos de personas de todo el planeta, ¿no? Será una demostración de esas características de la Casa del Profesor, ¿no? Que es internacionalidad, espíritu práctico, talleres muy prácticos, un libro es algo muy práctico que sirve para leerse o incluso para leer en voz alta, ¿no? Y luego la curiosidad, ¿no? Que siempre se despierte la curiosidad, ¿no? Que creo que es tan importante en el momento actual donde tristemente en muchas ocasiones hay como un acostumbramiento, ¿no? Y para salir de la rutina hay que volver a tener capacidad de asombro, ¿no? Claro, sobre todo que hay mucha depresión, generalizada a nivel mundial. La gente está deprimida, sí hay depresión, entonces eso está siendo la mayor limitación. Pero tenemos que, incluso para salir de la depresión, echar mano de la creatividad. Sin Muchísimas duda, sin duda. gracias. Gracias, Nada, Jesús, te quiero. Un abrazo muy fuerte. muy fuerte a todos los de México. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.